Hola, mi pequeño corazón. Acércate y ponte cómodo. Hoy te contaré la historia de alguien que quería arreglarlo todo con fuerza, hasta que descubrió que no todo se sana a golpes. Había una vez en un pequeño taller de madera perfumada un martillito llamado Tito. Era pequeño, brillante, de mango de madera clara y cabeza redondita de metal suave. Vivía colgado en una pared junto a otras herramientas. Una llave tranquila, una cinta de medir muy ordenada, una lija paciente, un pincel soñador y un destornillador que siempre hablaba bajito. El taller pertenecía al abuelo Simón, un viejo carpintero de manos cálidas y pasos lentos que sabía construir cajas de música, sillitas pequeñas, casitas para pájaros y juguetes que parecían tener alma. Tito admiraba muchísimo al abuelo Simón. Lo veía tomar tablas torcidas y convertirlas en barcos. Lo veía recoger trocitos de madera y hacer con ellos animalitos, estrellas, lunas y trenes. Y como Tito era muy inquieto y quería ayudar en todo, había sacado una conclusión apresurada. Si el abuelo arregla tantas cosas conmigo, pensaba, entonces yo debo ser su mejor herramienta. Y si soy la mejor, también debo servir para todo. Ese fue el comienzo del problema, porque Tito empezó a creer que todo en la vida se resolvía a golpes. Si un clavo no entraba, golpe. Si una tablita crujía, golpe. Si una cajita no cerraba, golpe. Tito no era malo, solo estaba convencido de que la fuerza era siempre la respuesta más útil. Déjenmelo a mí, decía con entusiasmo. Yo lo arreglo. Y sin esperar mucho, toc, 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 se lanzaba con toda su energía. Al principio algunas cosas parecían funcionar. Esto hizo que Tito se sintiera todavía más seguro de sí mismo. ¿Ven?, decía orgulloso. Un buen golpe siempre ayuda. La lija lo miró con suavidad, pero no decía nada. El pincel suspiraba. La cinta de medir se acomodaba en su cajón. Y el destornillador, que sabía mucho de paciencia, murmuraba para sí. No siempre, amiguito, no siempre. Un día el abuelo Simón salió un momento al jardín dejando el taller en calma. Sobre la mesa había varias cosas por terminar, entre ellas una pequeña casita de madera para pájaros. Solo le faltaban algunos detalles, una perchita en la entrada, una lijadita suave en los bordes y unas flores pintadas en un costado. Tito la vio y se emocionó. «Yo puedo terminarla», dijo. «Será una sorpresa para el abuelo». La lija levantó la cabeza. Creo que esa casita necesita suavidad. Pero Tito ya no escuchaba. Saltó sobre la mesa y observó una maderita pequeña que serviría de perchita. Esto está facilísimo. La acomodó como pudo, puso un clavo, levantó su cabecita de metal y... ¡toc! Golpeó demasiado fuerte. La perchita se torció. Bueno, solo un poquito más. ¡Toc! La madera se rajó. Tito esta vez se quedó quieto, pero quiso intentar acomodar el techo. Pero para eso no necesitaba golpes, solo alineación. Tito, sin entenderlo, volvió a insistir. ¡Toc! Una de las tejas se desprendió. ¡Ay!, dijo Tito, agarrando su cabecita. Quiso enderezar una ventanita y... ¡toc! La ventanita se soltó y cayó al suelo. Ahora Tito ya no se sentía orgulloso. Sentía algo extraño, como si, en vez de ayudar, estuviera desordenando más las cosas. Miró la casita, la perchita rota, la teja caída, la ventana en el piso.
El taller quedó en silencio. La lija fue la primera en acercarse. ¿Estás bien?, preguntó con ternura. Tito bajó el mango. Yo solo quería ayudar. Lo sé, dijo la lija. Pensé que si golpeaba un poco más, todo se acomodaría. El destornillador se acercó también. A veces no todo necesita fuerza, dijo. Solo necesita otra herramienta. Tito no respondió. Por primera vez en mucho tiempo no quería hablar. No tenía ganas de decir, yo puedo. Solo quería esconderse detrás del cajón de los tornillos. En este momento volvió el abuelo Simón. Entró con una ramita de lavanda en la mano y sonrió al principio, pero al ver la casita se quedó quieto. No gritó, no se enojó, no hizo esa cara dura que Tito temía. Solo miró con atención. Luego miró a Tito y comprendió. Se acercó lentamente, tomó el martillito entre sus manos tibias y lo puso sobre la mesa. «Ay, Tito», dijo con voz suave. «Querías ayudar, ¿verdad?» Tito sintió que algo lo apretaba por dentro. «Sí, pero lo dañé todo». El abuelo Simón acarició su mango de madera. «No dañaste todo. Solo estabas tratando de hacer con golpes algo que necesitaba otra clase de cuidado». Tito se quedó callado. El abuelo se sentó y entonces ocurrió algo que Tito jamás olvidaría. En vez de apartarlo, el abuelo lo dejó quedarse allí, a su lado, mientras empezaba a reparar la casita. Primero recogió la perchita rota. «Mira», dijo, «esto no necesita un golpe más fuerte. Necesita una pieza nueva y manos pacientes». Luego levantó la ventanita. «Esto no se arregla empujando, se arregla encajando con precisión». Después tocó el borde áspero de la madera. «Y esto no lo corrige un martillo, lo suaviza una lija». La lija, al oír esto, sonrió humildemente y empezó a trabajar sobre la superficie con movimientos delicados, como si acariciara la madera. El abuelo continuó: «Cada herramienta tiene su regalo. No es problema hacer martillo. El problema es creer que todo necesita martillo». Tito sintió que esas palabras entraban muy hondo. «¿Entonces yo no sirvo para tantas cosas como pensaba?» «Sí sirves», respondió el abuelo, «y muchísimo, pero no para todo. Y eso no te hace menos valioso». El pincel, que hasta entonces había permanecido quieto, dio un pequeño saltito. «Ahora me toca a mí», dijo contento. Y con suavidad pintó unas florecitas azules en un costado de la casita. La cinta de medir verificó la perchita nueva. El destornillador ajustó un pequeño tornillo del techo. La lija dejó los bordes lisos como pan recién amasado. Y Tito observó. Observó cómo cada uno tenía una forma distinta de ayudar. Cómo ninguno intentaba hacer el trabajo del otro. Cómo la obra terminaba bella, no por la fuerza de uno solo, sino por la sabiduría de todos. Cuando la casita estuvo lista, quedó más hermosa que antes. Tito la miró en silencio. «Abuelo», preguntó al fin, «¿y cómo sé cuándo debo actuar yo y cuándo debo detenerme?» El abuelo Simón sonrió. «Esa es una gran pregunta, Tito, y te voy a enseñar 3 secretos». Tito lo escuchó con toda su atención.
El primero, antes de actuar, mira bien. No todo lo que parece roto necesita un golpe. El segundo, pregunta qué necesita la situación. Y el tercero, recuerda que ayudar no es imponerse, sino ofrecer lo mejor de ti en el momento adecuado. Tito repitió bajito y lo guardó en su corazón. Mirar bien, preguntar, ayudar sin imponerme. Los días pasaron y Tito comenzó a practicar. La primera vez fue difícil. Una cajita no cerraba bien y él sintió el impulso de actuar enseguida, pero se detuvo. Miró, preguntó. Resultó que no hacía falta golpear nada, solo limpiar una bisagra y enderezar una pequeña pieza. Otra vez una tabla estaba floja. Allí sí era su turno. Con cuidado, sin prisa, Tito ayudó a fijar el clavo exacto y con la fuerza justa. ¡Toc! Solo uno, y fue suficiente. Y con el tiempo, Tito dejó de querer resolverlo todo. Ya no corría primero. Ya no pensaba que ser fuerte era lo mismo que ser sabio. Y curiosamente, desde que empezó a actuar con más cuidado, todos lo admiraban más, porque había aprendido algo mucho más importante. La verdadera ayuda no siempre entra haciendo ruido. A veces entra despacito, mirando, entendiendo y tocando con suavidad. Una tarde el abuelo Simón terminó una caja musical con forma de estrella. La puso sobre la mesa, dio cuerda y dejó sonar una melodía pequeña, dulce, casi como un susurro. Tito la escuchó en silencio. Entonces miró sus propias manos de herramienta, su cabecita de metal, su mango de madera y sonrió. Por primera vez no quiso ser otra cosa. No quiso ser lija ni pincel, ni destornillador. Solo quiso ser Tito. Pero un Tito distinto. Un martillito que ya no quería arreglarlo todo a golpes. Un martillito que había aprendido a tocar suave. Y desde entonces, en aquel taller de madera perfumada, cuando algo necesitaba firmeza con cuidado y precisión, con ternura y ayuda sin brusquedad, todos decían con alegría: llamen a Tito. Él ya sabe cuándo tocar fuerte y cuándo tocar suave. Y tú, mi pequeño corazón, recuerda, no todo se arregla con fuerza. Hay corazones, momentos y problemas que necesitan suavidad, paciencia y comprensión. La verdadera sabiduría no está en golpear más fuerte, sino en aprender a mirar mejor y tocar con amor todo lo que ha sido herido. Te mando un fuerte abrazo y te espero en nuestro próximo cuento.